Fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelos celulares y metabolismo celular. Biomoléculas orgánicas. Son compuestos de carbono. Todas las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. En los compuestos orgánicos, el carbono forma un total de 4 enlaces covalentes, que pueden unirlo a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. El átomo que se une al carbono puede ser otro carbono o un elemento distinto, como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. La unión entre átomos de carbono puede dar lugar a estructuras moleculares complejas, incluyendo cadenas lineales, cadenas ramificadas o ciclos. Esto hace de este elemento el más versátil de todos los de la tabla periódica, dando lugar a una enorme variedad de compuestos de la que se benefician los seres vivos. Desde el punto de vista de su comportamiento químico, la unión de carbono o del nitrógeno a ciertos grupos de átomos proporciona características específicas a las moléculas que contienen esos grupos, que se denominan grupos funcionales. Los grupos funcionales más importantes que utilizan los seres vivos son el grupo ácido, el grupo oxo, aldehídos y cetonas, el grupo alcohol y el grupo amino. Usando uno o varios de esos grupos funcionales, los organismos son capaces de construir una gran variedad de moléculas diferentes, con la que pueden construir sus estructuras y realizar todas sus funciones. Carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, son elementos principales en la alimentación, que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético. Son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo, junto a los lípidos y las proteínas. Estos son los azúcares cuyo sabor es sumamente dulce. Se disuelven con facilidad en el agua y poseen forma de cristal. Algunas hortalizas, las frutas frescas y la miel son los principales proveedores de estos carbohidratos. Además, pueden obtenerse procesando remolacha azucarera o caña de azúcar, entre otros productos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos. Se encuentra en primer lugar la glucosa, la cual es el carbohidrato con mayor importancia para la sangre, ya que es el azúcar de la sangre y cumple numerosas funciones. Además de la glucosa, otros monosacáridos son la fructosa, presente en la miel y frutas, y la galactosa, que integran a la lactosa, por lo que se pueden hallar en productos lácteos como quesos, yogur y leche. Disacáridos. Aquí se ubican el azúcar de masa o sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa en partes iguales. La lactosa, compuesta por glucosa y galactosa, que se halla en la leche, también se ubica dentro de los disacáridos. Por último, también forman parte de este grupo la maltosa o azúcar de malta. A este grupo también se le conoce bajo el nombre de polisacáridos, ya que están compuestos por varias unidades de azúcares simples. Los carbohidratos compuestos se dividen en fibras. Aquellas fibras cuyo compuesto pueden disolverse en agua se le conoce bajo el nombre de pectina, y es el que asiste a la regulación de la absorción de carbohidratos simples y simplifica la transmisión hacia la sangre. La pectina se encuentra en la avena, manzana y peras. La celulosa es aquella clase de fibra que el cuerpo no logra digerir y son las que ayudan a mantener sano el intestino, así como también ayudan a que el grosor de las deposiciones aumente. La celulosa se encuentra en los vegetales, ya que compone una parte de la pared celular de las plantas. Féculas. Estos son alimentos como el maíz, trigo, banana, avena, arroz, guisantes, alubias y papas, entre otros. Para que la fécula pueda ser absorbida por el cuerpo, los alimentos deben estar sumamente cocidos. Parte de la fécula no es digerida, sino que una vez que se encuentra en el intestino grueso, es consumida por distintas bacterias. Funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser a diario. Ahorran proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas con este fin, ya que estas pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. Estructura. Son parte indispensable en los tejidos conectivos y nerviosos. Además, también se encuentran en las moléculas de ADN y trisfosfato.
de adenosina, ATP, nucleótido necesario para obtener energía. Previene los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo que se produce unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Estos en abundancia pueden provocar arritmias cardíacas y una posible osteoporosis. Lípidos. Son un grupo de biomoléculas que se caracterizan por ser poco o nada solubles en agua y por el contrario muy solubles en disolventes orgánicos, no polares. Aunque químicamente heterogéneos, todos presentan un denominador común estructural. La totalidad, o al menos una parte significativa de su molécula, es de naturaleza hidrocarbonada y por lo tanto apolar. Este rasgo estructural común es el responsable de su insolubilidad en el agua y de su solubilidad en disolventes no polares. Los lípidos desempeñan en las células vivas una gran variedad de funciones, entre las que destacan las de carácter energético y estructural. Clasificación. Lípidos saponificables: acilglicéridos, céridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos, esfingofosfátidos, glucoesfingolípidos. No saponificables: terpenos, esteroides y cosméticos. Función energética. Aunque debido a su insolubilidad en agua, con la consiguiente dificultad para ser transportados en medio acuoso, los lípidos no pueden ser utilizados como combustible metabólico para un uso inmediato. Constituyen, sobre todo los triacilglicéridos, un excelente almacén de combustible metabólico a largo plazo. Funcionales. Algunos tipos de lípidos, fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol, son componentes esenciales de las membranas celulares. Otros, como las ceras, desempeñan funciones de protección y revestimiento de determinadas superficies, o de aislamiento térmico del organismo, como los triacilglicéridos almacenados en el tejido adiposo. Funciones dinámicas. Los lípidos más abundantes desempeñan en las células papeles relativamente pasivos, como servir de combustible o formar parte de las membranas. Sin embargo, otros lípidos más escasos realizan importantes funciones de colesterol y regulación del metabolismo celular. Así, algunas vitaminas y coenzimas son de naturaleza lipídica, como lo son también algunas hormonas, pigmentos fotosintéticos y otras biomoléculas de especial relevancia para la vida de las células. Biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiestro. Por tanto, son polímeros de nucleótidos. Clasificación. Ácido desoxirribonucleico, ADN. Monocatenario, una hebra. Lineal, circular, virus. Bicatenarios, dos hebras, lineal o circular. Núcleo de células eucariotas, bacterias, mitocondrias y cloroplasma. Ácido ribonucleico, ARN, monocatenario, ARN mensajero, ARN transferente, ARN ribosómico, ARN nuclear. Bicatenario, virus. Funciones. Almacena la información genética. Dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas, ARN. Ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos y serían, por tanto, los monómeros unidad. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. Por tanto, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones. Las proteínas están codificadas en el material genético de cada organismo, donde se especifica su secuencia de aminoácidos y luego son sintetizadas por los ribosomas. Proteínas o proteínas simples. Son proteínas formadas únicamente por aminoácidos. Pueden ser globulares o fibrosas.
Globulares. Las proteínas globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares, como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Algunos tipos son prolaminas, gluteninas, albúminas, hormonas y enzimas fibrosas. Polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunas proteínas fibrosas son colágeno, en tejidos conjuntivos cartilaginosos, queratinas, en formaciones epidérmicas, pelos, uñas, plumas, cuernos, elastinas, en tendones y vasos sanguíneos, fibroínas en hilos de seda, araña, heteroproteínas o proteínas conjugadas. Las heteroproteínas están formadas por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico que se denomina grupo prostético, dependiendo del grupo prostético. Glucoproteínas, como la ribonucleasa, mucoproteínas, son complejos moleculares esféricos formados por un núcleo que contienen lípidos apolares, colesterol esterificado y triglicéridos, y una capa externa polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas, apolipoproteínas. Su función principal es el transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Las lipoproteínas se clasifican según su densidad: lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja densidad. Nucleoproteínas son proteínas estructuralmente asociadas con un ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN. El ejemplo prototípico sería cualquiera de las histonas, que son identificables en las hebras de cromatina. Otros ejemplos serían la telomerasa, una ribonucleoproteína, complejo de ARN proteína y la protamina. Su característica fundamental es que forman complejos estables con los ácidos nucleicos, a diferencia de otras proteínas que solo se unen a estos de manera transitoria, como las que intervienen en la regulación sintética y las cromoproteínas poseen como grupo prostético una sustancia coloreada, por lo que reciben también el nombre de pigmentos. Según la naturaleza del grupo prostético, pueden ser pigmentos porfirínicos, como la hemoglobina encargada de transportar el oxígeno en la sangre, o porfirínicos, como la hemocianina, un pigmento respiratorio que contiene cobre y aparece en crustáceos y moluscos, por ejemplo. También los citoquinas, que transportan los electrones. Las proteínas tienen una función defensiva, ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Las mucinas protegen las mucosas y tienen el efecto germicida. El fibrinógeno y la trombonina contribuyen a la formación de coágulos de sangre para evitar las hemorragias. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos ante posibles antígenos. Las proteínas cuya función es enzimática son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Funcionan como amortiguadores, manteniendo en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio osmótico. Es la conocida como función homeostática de las proteínas. La contracción de los músculos a través de la miosina y actina es una función de las proteínas contráctiles que facilitan el movimiento de las células, constituyendo las miofibrillas que son responsables de la contracción de los músculos. En la función contráctil de las proteínas también está implicada la dineína,
que está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos. Función de resistencia o función estructural de las proteínas también es de gran importancia, ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos como el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, reticulina y elastina. Elastina del tejido conjuntivo elástico. Con este tipo de proteínas se forma la estructura del organismo. Algunas proteínas forman estructuras celulares como las histonas, que forman parte de los cromosomas que regulan la expresión genética. Algunos glucoproteínas actúan como receptores formando parte de las membranas celulares o facilitan el transporte de sustancias. Gracias.